Buenas noches, hermanos, buenas noches, iglesia. En esta tarde-noche me toca compartir a mí el mensaje. Tengo el privilegio y los saludos, si bien es a través de esta forma virtual y a través de este canal de YouTube, que damos gloria a Dios porque lo podemos utilizar y es una de las herramientas que podemos tener a mano para estos tiempos de cuarentena. Los saludo, los abrazo a todos en estos tiempos en donde no nos podemos ni siquiera dar la mano. Así que, como les comentaba, me toca a mí compartir la palabra con ustedes. Les doy la bienvenida a aquellos que no me conocen, a aquellos que vienen por primera vez a este canal de YouTube, a aquellos que están viendo por primera vez algún mensaje como estos. Así que les damos la bienvenida a todos los que nos están visitando, a todos los que están empezando a conocer de la recta, a todos los que están empezando a conocer de la palabra de Dios. Quisiera que comencemos en esta noche y vamos a leer, y quisiera que abran sus Biblias en un pasaje que es conocido, pero la verdad que quería que repasáramos algunas cosas para empezar a ver lo que tenemos para esta noche. Así que los invito a ir al capítulo 5 de Lucas. Y Lucas capítulo 5 nos va a comentar y nos va a empezar a mostrar el llamamiento de Mateo. Y bueno, le va a poner el llamamiento de Leví, y el llamamiento de Mateo o llamamiento de Leví está marcado en dos evangelios más, en Mateo y en Marcos. Yo tomo el de Lucas porque tiene algunas frases y algunas partes del relato que me agradaría compartir también con ustedes. Y comienza Lucas 5, versículo 27, dice: después de estas cosas salió y vio un publicano llamado Leví sentado al banco de los tribunos públicos, y le dijo: sígueme. El Señor Jesús hablaba. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y la verdad que leía este pasaje y quisiera subrayar o marcar o realzar algunas partes, aunque no hace falta realzar ninguna parte de la palabra. La palabra es completa y toda es importante, pero siempre buscamos, o siempre hay versículos que nos llaman la atención. Y el primero es de que obviamente dice siguiéndolo y dejándolo todo. Habían visto en Jesús alguien a quien seguir, alguien a quien escuchar, alguien en quien se podía confiar. Y Leví deja todo. Y además, algo que pasa justamente en la casa. Y en estos tiempos estamos mucho en la casa. Así que mucho de esto del mensaje de esta noche tiene que ver con esto de la casa. Y dice: Leví hizo un gran banquete en su casa. Y obviamente no lo hizo solamente para él, o no hizo una cena íntima con Jesús, y no hizo una cena en donde pudiera solamente tener intimidad con el Señor, él y a lo mejor algunos allegados y familias, sino que invitó a todo el mundo. Dice que venían muchos publicanos y otros que estaban en la mesa con ellos. Había mucha gente, tanta gente y tanta cantidad de gente y tanta, si quisiera decir, de diferentes oficios, de diferentes lugares, de diferentes no relacionados con la religión o con la iglesia, si se quiere, con el templo, que los fariseos murmuraban. Había mucha gente en la casa de Leví. Leví estaba muy contento de que el Señor estaba en su casa. Y la verdad que esa alegría un poco contrasta con lo que los fariseos empiezan a ver. Había alegría, había festín, había banquete, le estaban pasando bien. Leví estaba contento de que estaba recibiendo al Señor Jesús en su casa. Y
había otro que también estaba contento de estar en la casa de Leví, que era el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo estaba entendiendo por qué estaba ahí. Y es interesante ver de que donde a lo mejor los fariseos o los grandes estudiosos de la palabra veían pecado y veían personas no dignas con las cuales ni siquiera sentarse, Cristo por contraste a esto veía una necesidad. Cristo por contraste a esto veía un buscar a enfermos, un estar buscando en donde está la persona con el virus. Hoy, palabra tan famosa y palabra que tenemos en boca todos. Cristo estaba buscando a los enfermos y se los dice muy claro. Y fíjense que con respecto a esto me quiero detener un segundo porque estamos hablando de que Cristo ve enfermos, estamos hablando de que Cristo viene a buscar y les está diciendo, no tienen necesidad de médicos sino los enfermos, y se lo aclara en el pasaje. Pero fíjense que el pasaje empieza diciendo, después de estas cosas, ¿qué cosas fueron antes? Si después de estas cosas Cristo viene diciendo de que necesitan médicos los que están enfermos. ¿Saben qué había pasado antes? Cristo había sanado a un paralítico. ¿Saben qué había pasado antes? Cristo había sanado a un leproso. Cristo había hecho y había tenido con los que iban a ser sus discípulos una pesca milagrosa. Había dado de comer. Cristo había sanado. Cristo había quitado dolencias de toda la vida. Cristo antes sana la suegra de Pedro. Cristo antes sana a muchos, dice, al ponerse el sol. Ya caía la tarde y Cristo seguía sanando gente. Cristo quita un espíritu inmundo. Entonces, después de que hace todas estas cosas Cristo, después de que sana, cura, limpia, ayuda, da sostén, da comida, Cristo después de que suple un montón de necesidades, les dice a los fariseos, después de estas cosas, en el banquete, en donde hay alegría, donde hay una gran fiesta, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Hermano, no relata la Biblia en ese momento de que hubiera algún enfermo, como si relatan pasajes anteriores. Hay un quiebre, si tuviéramos que trazar una línea de tiempo, hay un momento distinto en este pasaje, porque los fariseos no ven enfermedad, como si podrían haber visto antes. Antes sí podrían haber estado viendo un paralítico curado, antes sí podrían haber estado y no podrían haberle dicho nada al Señor, porque el Señor sí estaba curando enfermos, sí estaba haciendo milagros. En este momento, el milagro es otro. En este momento, el milagro y la enfermedad que está viendo Cristo, la necesidad que está viendo Cristo, los fariseos no lo ven. Nadie la puede ver. Entonces, es interesante como en un momento agradable de alegría, Cristo le está diciendo a los fariseos, hay necesidad de médico aquí también, como la había antes. Aquí también hay necesidad. Y yo me imagino acá a los fariseos viendo, pero ¿quién está enfermo? ¿Quién está paralítico? ¿Dónde está el que está mal? ¿Dónde está el que realmente necesita de Cristo porque tiene que terminar con algo que viene cargando de por vida? No estaba. Había alegría, había un banquete, había muchos amigos juntos. A lo mejor personas, no como decíamos, no dignas para los fariseos, pero había mucha gente con alegría y pasándola bien. Leví y Mateo estaba contento. No había necesidad como había capítulos anteriores en lo que venía haciendo Jesús. Entonces Jesús viene y dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y no porque simplemente los venga a llamar, para que vengan, vamos, somos el equipo de los pecadores, para nada. Dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso descoloca un poco a los fariseos, porque venían viendo otra cosa de Jesús. Se venía relatando otra cosa de Jesús. Se venían relatando milagros, se venían relatando hechos magníficos, grandilocuentes, porque estaban pasando cosas que eran difíciles que pasaran, no las hacía cualquiera. Entonces lo trataban con respeto, pero en este momento le preguntan, ¿qué estás haciendo acá? Y él dice, vengo a buscar a los enfermos, vengo a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y ahí es donde quisiera que nos detengamos. Porque muchas veces la palabra pecado, muchas veces cuando vemos que la Biblia nos trata o trata al mundo o trata a la gente con algún tipo de enfermedad cuando no es visible,
es un poco raro. Así que yo quisiera que en esta noche pudiéramos hablar y decirle que Cristo viene a buscar algo que ningún otro médico viene a buscar. Cristo viene a hablarte de algo que ningún otro terapeuta te quiere hablar. Cristo quiere ayudarte con algo que ningún otro amigo te puede ayudar. Así que para esos tres algo se me ocurrían verlo o buscarlo o que puedas relacionarlo con tres algo que pasaron en la Biblia y están registrados. No quiero puntualizar en nadie personal, ni te conozco, ni sé quién nos está mirando en esta noche. Pero quiero que hablemos de tres categorías de ese algo que Cristo está marcando como enfermedad, como necesidad. Así que en el primer algo, o ese primer síntoma de enfermedad que yo veo, o que buscaba o que encontraba, es en Juan 8. Mira, ese algo es algo que a lo mejor todos lo sabían. Todos lo sabían y además ese algo, todos también, ¿sabes qué? Lo condenaban. Conocemos todos el relato en Juan 8 de la mujer adúltera. Y dice Juan 8:11, Juan 8:10, enderezando Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer le dijo, y todos conocemos este relato. Ese algo que todos condenaban. La mujer había sido atrapada en el mismísimo acto del adulterio y había sido traído a Jesús, arrastrada a la fuerza. Y todos sabían de esa mujer. Todos la tenían marcada a esa mujer. Todos habían puesto su dedo índice marcando el pecado en esa mujer y todos lo sabían, hasta la propia mujer. Entonces, posiblemente ese algo es algo que todos saben y que todos condenan. Y posiblemente en esta noche vos nos estás mirando, vos estás escuchando el mensaje y ese algo te golpea, porque es algo que haces, algo que todos saben que haces y todos te condenan. Absolutamente todos te condenan. Y sos un condenado por esta sociedad. Entonces ese algo puede estar marcándote la vida. Y ese algo es, y me gusta esta parte del relato en donde dice Jesús, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete. Pero, ¿saben qué? Me encanta esta parte del relato siempre que tengo que leer o tengo que compartir este pasaje, lo digo, porque el Señor dice, ni yo te condeno, vete. Pero hay una coma y dice, y no peques más. El Señor no ejecuta la condena que podría ejecutar. El Señor no es que desconoce el pecado. El Señor no es que es un ciego que no quiere ver. El Señor Jesús sabe perfectamente cuál era el pecado de esta mujer. El Señor sabe perfectamente que en realidad nadie la puede condenar, porque todos somos pecadores. El Señor Jesús ha venido a llamar a enfermos, ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesús es claro, vete ni yo te condeno, pero no peques más, porque sé que lo que estás haciendo no es correcto. Entonces, en ese primer algo, me gustaría que lo tengamos como ese algo que todos saben y que todos condenan, y en la que posiblemente vos podés ser o podés estar siendo afectado por ese algo. Como segundo algo, y este algo es ese algo que todos saben y que todos también condenan, pero todos lo aceptan. Y es muy común en estos tiempos en donde sepamos que tal o cual
hace alguna cosa y bueno, es su trabajo y bueno, es parte de lo que viene, ¿viste? Sobra algo de plata y bueno, es el trabajo, me la tengo que quedar. Y aceptamos muchos de esos algo, aceptamos y dejamos pasar y hacemos la vista gorda en muchos de esos algo y no condenamos como en el caso anterior. Este segundo algo es algo por lo cual quisiera que volviéramos a Lucas 19 y si bien es similar el llamamiento y si bien es similar a lo de Leví, Jesús habla con Zaqueo y hay una parte en donde Jesús le dice a Zaqueo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y saben que Cristo también en este momento está viendo la necesidad de Zaqueo. Zaqueo siente y necesita de Cristo. Zaqueo sabe que se equivocó. Zaqueo sabe que si a lo mejor cayera en manos de un juez justo, es condenado. Porque ese algo que él hizo, si bien no está preso, si bien no está condenado, nadie lo llevó para apedrearlo, como en el caso anterior. Nadie lo está llevando arrastrado porque descubrió sus negocios. Nadie. Todos aceptan los negocios de Zaqueo. Todos piensan que es parte del sistema. Todos dicen, y bueno, es parte de su oficio. Si bien está mal, pero bueno. Entonces, ese segundo algo es un algo en que todos condenan, pero todos aceptan. Entonces, pareciera que gran parte de esos que lo aceptan son parte. Gran parte de esas personas que aceptan esas cosas de Zaqueo también pareciera ser son parte de ese circuito en donde las cosas no están muy claras. Y Zaqueo tan claro lo tiene. Zaqueo se da cuenta tan rápido de lo que el Señor Jesús le viene a hacer. Lo viene a marcar, le viene a decir, Zaqueo, no estás haciendo las cosas bien. Zaqueo, necesito estar con vos. Necesito morar en tu casa. Entonces, me encanta. Me encanta ver estas cosas de Jesús porque veo que viene a buscar, si viene a sanar paralíticos, si bien viene a buscar personas que le están pasando realmente mal en cuestiones de salud, personas que necesitan comida, pero Jesús también viene a marcar estos algo. Zaqueo recibe de Jesús una condena amorosa. Zaqueo recibe de Jesús un reto amoroso. Zaqueo recibe de Jesús el verdadero médico que él necesitaba. Zaqueo recibe de Jesús el trato y la medicina para ese algo que Zaqueo tenía. Zaqueo tenía algo mal. Zaqueo necesitaba de Jesús. Y Jesús se lo aclara. Y le dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuando él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo necesita una guía. Zaqueo necesitaba de Jesús porque estaba perdido. Y estaba tan perdido que había echado mano en dinero que no era de él. Y Zaqueo lo sabía. Entonces Zaqueo escuchó que todos murmuraban, todos hablaban y él dijo, bueno, basta. He aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo sabía que había defraudado. Zaqueo sabía que no había hecho bien las cosas, pero a partir de este momento ese algo se borraba. A partir del momento en que aquella mujer conoció a Jesús, no pecó más. A partir del momento en que Jesús entra en la casa de Zaqueo, Zaqueo cambia su vida. Entonces me vuelve el relato del momento en donde Jesús está con Mateo, en ese primer versículo que leías, en donde decíamos de que no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Y hay un tercer algo, que si bien vimos el algo que todos condenaban, el algo que todos sabían y no tanto se condenaba o era un poco aceptado, este tercer algo es algo un poco más personal e íntimo. Algo que puede estar pasando que solamente conozcas vos. Algo que nadie puede condenar porque nadie lo conoce. Algo que es privado, íntimo, personal y que si se diera luz sorprendería a muchos, pero nadie puede saberlo porque es algo que solamente sabes vos. Es algo que vos hacés, algo que vos tenés, algo que te gusta, pero que sabés de que
si lo tuvieras que poner ante los ojos o ante la luz de Dios, no te gustaría. Bueno, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce, pero sin embargo vos seguís haciendo ese algo. Y pensaba en este tercer punto y en este algo que nadie sabe y nadie puede condenar. En este tercer algo y este tercer punto pensaba en algo que pasa en la Biblia y que tiene de protagonista principal a Pedro. A Pedro, y es en el momento de la crucifixión del Señor Jesús, cuando es arrestado, en el momento en donde Pedro lo sigue al Señor Jesús, porque Pedro había llegado hasta a prometerle de que no iba a abandonar nunca al Señor. Sin embargo, pasa algo. En el relato está, en donde Pedro es confrontado a ver si conoce al Señor. Vos estabas con ellos, sos de ellos, y Pedro no niega. Pedro lo niega 3 veces. Y pensaba en este algo y cómo sucede, y miren, en el momento solamente sabe Pedro que le están preguntando eso. Pedro niega y no tiene a los otros discípulos de testigos. Pedro lo niega al Señor Jesús y solamente hay uno. Y pensaba en este algo. En esto que yo hice y delante de Dios ofende. Esto que yo hago y delante de Dios está mal. Solamente lo sé yo y a lo mejor puede pasar que lo sepa algún otro. Ese tercer algo es íntimo. Ese tercer síntoma de esta enfermedad es totalmente personal. Tan personal que luego el Señor Jesús se va a tomar un tiempo particular y personal con Pedro, para de alguna forma darle la oportunidad a Pedro que realmente se arrepiente y le pide perdón al Señor. Todos conocemos el relato en donde luego el Señor Jesús le pregunta 3 veces si lo ama, si lo quiere, bueno, en fin. Sabemos este relato, por eso no me quería detener en tanto en el relato, sino en la característica de que solamente Pedro y Juan, al parecer, saben de esto. Solamente unos pocos saben de este algo. Y fíjense, dice, le seguían Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo. Y el relato dice en Juan 18:15, y seguían a Jesús, Simón, Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y le abrió la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera le dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y obviamente Pedro contesta, no lo soy. Y Pedro lo niega. Y fíjate qué rápido y qué fácil que se puede negar al Señor Jesús, habiendo estado, habiendo sido, habiendo compartido. Qué fácil se puede tener algo totalmente oculto y totalmente personal. Estos 3 algo, un algo que todos condenan y que todos saben, un algo que todos saben y que pareciera ser normal porque el sistema lo hace normal, y este tercer algo, totalmente íntimo y personal, que solamente vos y Dios conocen. Ese algo que solamente vos y a lo mejor alguien más y Dios conocen. Un algo de unos pocos que nadie puede condenar porque solamente vos conoces. Pensaba en estos 3 algos y pensaba que son 3 manifestaciones, son 3 formas de una misma cosa. Son estos 3 algo, manifestaciones, formas de hacerse ver y de poner a la luz algo que tenemos que entender, que es que somos pecadores, que nuestra carne tiende hacia el pecado y obviamente ese pecado ofende a Dios. Mira, hermanos y amigos, no sé en cuál de estos 3 algo estuviste, estás, pero sí sé de que tu carne, sé que tu ser tiende a pecar. Entonces, te pido que busques en estos 3 algo
e intentes identificarte y ver dónde podés estar, dónde podés clasificarte. Porque cuando el Señor Jesús dice que viene a buscar a enfermos, porque Él es el médico, está hablando de esta enfermedad, del pecado. Esta es la raíz de todos estos algos. Cuando el Señor Jesús viene a decir que viene a llamar a pecadores, como decíamos, no solamente viene a llamar a pecadores a que queden en el estado de pecador y que pasen a ser del equipo de Jesús. No, viene a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y un poco de eso también quería hablar en esta noche, porque como el Señor Jesús sabe de que estos tres algo, o algunos otros algo más que vos podrías catalogar y encontrar, vienen de una misma raíz, que es ese pecado, es ahí a donde quiere atacar. Y ustedes saben que en estos días estuve viendo y estuve buscando, porque me llamó la atención algo que encontré. Y vieron en estos tiempos en donde uno está viendo a lo mejor videitos de internet y cosas para hacer en casa y técnicas para mejorar algo o arreglar algo, encontré una técnica japonesa que se llama Kintsugi. Kintsugi, espero estar diciéndole bien. Y esta técnica japonesa es una reparación, una técnica que usan los japoneses, o a lo mejor la técnica es japonesa, la usan muchos ya, en donde un objeto, como por ejemplo puede ser un jarrón, cuando es roto, no se tira. Viene de una leyenda, de un relato, de un regalo que se hacen entre reyes, entre reinados, en donde unas vasijas se rompen. Y la vasija se rompe, las tazas se rompen, pero en vez de desecharlas, en vez de tirarlas, parece que hay un rey o hay alguien, un colaborador que comienza a unir las piezas nuevamente. Pero no las empieza a unir simplemente con un pegamento, sino que hace una preparación de oro, también puede hacerse con plata o platino. Entonces genera una aleación con un material precioso, brillante, y comienza a unir a las piezas nuevamente. Y la pieza queda restaurada y queda hasta incluso más bella que lo que era en un principio, porque este diseño único, esta reparación exquisita, hace que la pieza brille y luzca como una pieza única. Y obviamente la idea me encantaba, porque veía esos objetos y la verdad que quedan hermosos. Y esta técnica y esta forma de reparar las cosas tiene un sentido, tiene un objetivo, que es el cual demostrar de que obviamente cada uno es único. Y cada pieza termina siendo exquisita y única y preciosa. Y cada pieza luego de esta reparación tiene algo que contar. Cada pieza luego de esta reparación tiene una historia que decir. Porque sus marcas, porque su reparación lo dice, porque es evidente que en algún momento sufrió un daño, pero está reparada. Está reparada con algo exquisito y precioso. Está reparada con algo exquisito y precioso y que la hace mejor pieza de lo que era al principio. Así que pensaba en este kintsugi, pensaba en esta reparación. Y obviamente no podía no dejar de pensar en lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Miren, yo no sé qué dimensión le has dado, le das o le quieres dar a tus algo. No sé qué dimensión le quieres dar o le has dado a tu pecado. No existe un centímetro, un metro. No existe una escala en donde podamos medir el pecado. Siendo que nadie lo conozca, o siendo que lo conocen muchos y todos lo condenan, tu pecado ofende a Dios. Tanto ofendió a Dios que el mismo Dios se encargó de hacer su técnica para curarte. Y la técnica de Dios para curarte y para quitarte ese algo y para mejorarte y para hacerte exquisito fue enviar a su Hijo a morir en la cruz
por vos y por mí. La técnica exquisita de Cristo fue entregar su sangre para limpiarte a vos y para limpiarme a mí. Eras un jarrón roto, somos jarrones restaurados. La técnica de Cristo lo dice en 1 Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuimos sanados. Miren, no sé si le has puesto medida a tu algo. No sé si es algo que, como decíamos, todos conocen y todos condenan, o algo que solamente conoces vos y Dios. Pero sí sé que necesitas de Cristo. Sí sé que necesitas de esta salvación. Sí sé que necesitas de esta reparación. Sí sé que necesitas ser llamado al arrepentimiento. Así que quisiera, ya para ir terminando, leer un versículo que está en 2 Corintios, capítulo 4, el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y luego dice el 10, llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Mira, hermanos, si hay algo que tenemos que manifestar, si hay algo que tenemos que contar, si hay algo que tenemos que mostrar, es la vida de Jesús en nuestra vida. Si hay algo que tenemos que manifestar y tenemos que contar y mostrar, como un jarrón puesto en el centro de nuestra casa, es lo que hizo Cristo en nosotros. Si hay algo que tenemos que hacer relucir y tiene que brillar en nosotros, es esa reparación que hizo Cristo, sin vergüenza, con orgullo, sabiendo de cuál es la reparación que tuvimos. Testifique, cuente, dígale a los suyos lo que Cristo hizo en su vida. Póngase usted y ponga su vida como un jarrón en el centro de la casa e invite a muchos, como hizo Mateo, como hizo Zaqueo. Invite a muchos a que vean las grandes cosas que ha hecho Dios en su vida. Usted es ese gran jarrón reparado. Y mi amigo, mi amiga, si todavía en tu vida hay grietas, si todavía en tu vida hay cosas rotas, tiradas por todos lados, despedazadas, acércate a Cristo. Él es la mejor técnica de reparación para tu vida. Él es quien puede unir verdaderamente todas las cosas y amalgamarlas de una forma en que nunca jamás se vayan a separar. Él es esta técnica exquisita que no solamente te repara, sino que te hace mejor. No solamente te repara, sino que demuestra que realmente sos único para Él. Porque Él vino a morir por vos. Él vino a entregarse por vos. Él vino a derramar su sangre por vos. Para poder unir y reparar tu vida. Porque hay algo en esa vasija que no está bien. Amén. Dios bendiga su palabra. Los despido, les mando un abrazo y bueno, espero verlos a todos muy pronto.